Distinguida oyente, debo desilusionarla porque mis conocimientos sobre el valor cultural social de la fiesta, del baile y de la recreación original son igual a cero. No conozco bien esa temática. Lo que yo le podría decir, simplemente por haber observado en mi ya larga vida a sociedades musulmanas, es que estas no tienen algo así como bailes populares, discotecas, encuentros familiares donde se pueda bailar. La fiesta en general es algo poco usual, salvo una enorme cantidad de celebraciones religiosas muy intensas, pero muy diferentes a las que conocemos en el ámbito latinoamericano. Por ejemplo, estimado público, hace poco tenían en el mundo musulmán el mes sagrado del Ramadán, cosa que en nuestra cultura más o menos derivada del cristianismo no existe. Y esa es una gran ocasión también de celebraciones intra e interfamiliares, pero muy diferente a lo que es aquí. Ahí no hay baile, mujeres y hombres separados en los lugares de reunión, etcétera, y en general no se discuten o no se tratan nunca asuntos públicos, sino son cosas muy elementales lo que se conversa. Hay muchos estudios sobre esa temática que yo no he leído. Yo simplemente he hojeado algunos sobre esta cuestión. Por ejemplo, ¿qué temas se tratan dentro de la familia, dentro del hogar normal musulmán en Europa Occidental? ¿Y qué son los temas que se tratan en esos festines diarios durante el mes de Ramadán? Y lo que he leído, lo que me acuerdo es que se tratan temas realmente para nosotros un poco obvios, un poco aburridos: comida, un poco del trabajo y hablar mal del prójimo, ¿no? Chismes duros que pueden significar la ruina, por ejemplo, de una mujer. Pero de ninguna manera existe tampoco esa relación que hay aquí, más o menos íntima, con el otro género. Hay una separación muy clara. Y yo diría que hay también una cultura de la apoliticidad, o sea, de la no politización de estas sociedades. Rara vez se discuten asuntos públicos. Señor Cardoso, ¿quería usted decir algo? No estoy seguro, creo que algunos, lo que equivaldría a los curas, no me acuerdo el nombre, hacen ayunos en Ramadán, que es similar a la cuaresma acá. Todos hacen ayuno en Ramadán, todos. ¿Eso sería algo similar a la cuaresma en catolicismo y cristianismo? Sí, porque cuaresma son 40 días, ¿no? Y en el Ramadán son solo 30. Algo de similitud tiene. Pero en el Ramadán el ayuno es absolutamente para todos, chicos, chicas, mujeres, hombres, ancianos, etc. Desde la salida del sol hasta el ocaso se les prohíbe 3 cosas: comer, beber y tener relaciones sexuales. Pueden trabajar, etc. Pero esas 3 cosas están prohibidas. En el mundo cristiano y sus derivados no hay tal cosa, es decir, solamente se ayuna a veces el Viernes Santo, cada vez menos, y la única prohibición era no comer carne roja, pero sí pescados. Yo les puedo contar, aquí en La Paz, hace 80 años, en Viernes Santo las familias se comían generalmente algún pescado, por ejemplo, estos que venían muy baratos, bacalao, porque venían congelado ni secado, etc. Pero eso de hacer un ayuno total o abstenerse de beber todo el día, eso es un poquito para nosotros excesivo. Yo creo que a ningún boliviano le gustaría que le prescriban algo así. Esa temática va a ser tratada, que yo sepa, en la próxima gran novela de una docente de esta universidad, Alison Spedding.
ella ya ha escrito una novela ficticia, es de las modas de ¿qué habría pasado si? ¿Qué habría pasado si América Latina, en lugar de ser colonizada por españoles y portugueses, hubiera sido colonizada por el entonces muy poderoso Estado turco-otomano? El Imperio Otomano en esa época era extraordinariamente fuerte, controlaba una parte de Asia, de África y de Europa, del siglo XVI al XIX. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran nacido aquí, naturalmente, comunidades indígenas, pero de religión musulmana. ¿Cómo se hubieran comportado, etcétera? Ella llega a la conclusión de que en gran parte no hubiera sido diferente. Uno de los personajes principales de esta novela, por ejemplo, es un Mohamed Mamani que se dedica al comercio de cocaína y cosas por el estilo, o sea, cosas relativamente similares, aunque obviamente en lugar del domingo, el día de fiesta y descanso, es el viernes para los musulmanes, pero después todo más o menos igual. Creo que usted quería seguir. Si mal no recuerdo, la cuaresma originalmente se debe a los 40 días que Jesús fue tentado en el desierto, ¿no? Sí. Y creo que algunos, antiguamente, no sé si eran así, algunos clérigos hacen el ayuno de 40 días de alimentos, de carne, digamos. O sea, no de totalmente, sino de carne, carne vino, solo, creo, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, solo carne. Pero después el se Ramadán, come mucho. El Ramadán es, creo que por la revelación del ángel Gabriel a Mohammed, ¿verdad? Sí. A Mahoma. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental entre un ayuno relativamente moderado, que puede ser entendido en la religión, en todas las variantes de la religión cristiana, en el fondo como una medida también medicinal. O sea, estimado público, ustedes todavía son muy jóvenes, no tienen los problemas de los ancianos como yo, pero a mi edad se nota que es bueno comer poco o dejar de comer un día a la semana. Eso es muy saludable a partir de cierta edad. Y el ayuno cristiano, en forma muy tenue, obligaba a eso, a comer poco un cierto día a la semana, el viernes. Pero el otro, el ayuno musulmán, a mí me parece que es absolutamente irracional, porque no se come ni se bebe durante el día, ni se tienen relaciones sexuales hasta que cae el sol. Y durante ese mes, en las tardes, después de la caída del sol, se reúne la familia ampliada, y son generalmente unas comilonas terribles que causan muchas veces indigestión, accidentes, problemas, etcétera, etcétera, porque comen en la noche mucho más de lo que hubieran comido escalonadamente durante el día. Es decir, no quiero yo de ninguna manera aparecer aquí como representando a la comunidad islámica mundial como un reducto de la irracionalidad, pero en algunos aspectos yo diría que hay algunas pervivencias arcaicas, por lo tanto a veces irracionales, en algunas culturas, y probablemente la musulmana es la más conservadora de todas las culturas. La budista es mucho más abierta. Los grandes dragones del Pacífico que se han desarrollado, mejor dicho, los tigres del Pacífico, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Malasia, que se han desarrollado brillantemente en los últimos 30 años, son generalmente sociedades budistas o confucianas. Son mucho más flexibles. La razón o el razonamiento sobre problemas sociales tiene un espacio más amplio que en el mundo musulmán. Lo que yo conozco del mundo musulmán en la vida cotidiana es que son poblaciones todavía muy conservadoras, y cuando hacen algo lo hacen a veces muy emocionalmente. Es decir, como son sociedades colectivistas, la vida individual no vale mucho. Entonces no es raro que alguien se inmole, por ejemplo, con un cinturón lleno de explosivos, y lo haga contento, y la
familia lo apoye en ese acto de inmolación, lo cual en el mundo cristiano es un poco más difícil. Creo que alguien más quería decir algo sobre esta temática. Si no es así, estimado público, entraremos a otra temática del programa, que son los criterios actuales, los contemporáneos, para juzgar, analizar, clasificar modelos de Estado. Y esos criterios me parecen a mí un poco más importantes que los étnicos, por contraponer el Estado nacional al Estado plurinacional. Por ejemplo, este criterio hoy, el principal criterio que se usa en ciencias sociales y políticas, es el criterio de la eficacia de un Estado, del desempeño de un Estado, para juzgar si el Estado funciona bien o si en el otro extremo es un Estado fallido. Y esto es importante, estimado público, porque tiene que ver con una idea en el fondo muy moderna. No es una idea que haya sido popular hasta el siglo XIX, por lo menos. El Estado hoy en día tiene tareas que no tenía antes y que no aparecen como criterios para definir un Estado todavía en las obras clásicas de política de Aristóteles o de Maquiavelo. Por ejemplo, el criterio de que un Estado tiene que garantizar los servicios básicos de una población. En Maquiavelo, por ejemplo, no van a encontrar ustedes nunca una mención de que el Estado tiene que atender la construcción de viviendas, favorecer la educación, diseminar la cultura popular o asegurar, eso posiblemente esté asegurar la paz interna. Pero de todas maneras, en los tratados antiguos no aparece, por ejemplo, el criterio de una buena administración de justicia como un criterio, es decir, una especie de baremo para juzgar la calidad o no de un Estado. Entonces, el garantizar los servicios básicos de la población, también el preocuparse por los grupos socialmente débiles, desempleados, ancianos, etc., es realmente algo relativamente nuevo. Lo contrario, en el otro extremo, son los estados fallidos. Y aquí, por la enorme propagación de esos estados fallidos, estimado público, los casos más dramáticos los he puesto en la pizarra, es que debemos ver bajo cuáles criterios un Estado puede ser considerado en el otro extremo de la balanza, es decir, como Estado fallido. Son estados donde hay un alto nivel de delincuencia de todo tipo, o sea, de inseguridad ciudadana. Salir a la calle en esos estados es simplemente peligroso si uno no tiene guardaespaldas, si uno no tiene una protección debida. Todos los estados fallidos, sin excepción, tienen altos índices de corrupción. Hay instituciones como Transparency International que cada año publican el índice de percepción, o sea, cómo la población ve y percibe, de percepción de la corrupción. Y estos estados fallidos que están en la pizarra siempre están en la cabeza de la corrupción a nivel mundial, juntos con otros, claro está, pero sin duda alguna estos estados fallidos son los más corruptos. Luego son los estados fallidos aquellos que tienen un muy alto nivel de informalidad en la economía. Y esto nos puede preocupar aquí, porque Bolivia tiene un índice muy elevado, creo que se acerca a 80% en lo que se llama el empleo informal. Y los estados fallidos que están en la pizarra tienen todos índices superiores al 90% en informalidad del empleo.
Luego, estimado público, otros elementos de los estados fallidos son el control estatal sobre el territorio. O sea, el control estatal se diluye, se pierde sobre el territorio. En los estados fallidos abundan ejércitos irregulares, o por lo menos, como en el caso de Haití, en América Latina, bandas armadas que han logrado dominar una parte importante del territorio nacional. Entonces, son también estados donde hay muy elevado el problema del narcotráfico, de la trata de personas o del consumo de drogas generalmente prohibidas. Quisiera mencionar a ustedes que en los países del Cuerno del África, que es una de las regiones más pobres y más conflictivas del mundo, Somalia, Eritrea, Etiopía, etc., y en el otro lado, en el lado asiático, Yemen, que hoy encabeza, según Wikipedia, el índice de los países fallidos. Allí el consumo de algo muy similar a la coca es el khat. La gente masca unas hojas verdes, muy similar aquí, de un arbusto que se llama khat, que produce efectos más moderados que la coca, y por lo tanto hay que mascar mucho khat para tener, digamos, la conciencia tranquila, el estómago en paz, etc. Y eso hace que una parte importante de la población dedique tiempo, dinero, esfuerzos logísticos para proveerse de esa terrible hierba. Además, son países, todos los países fallidos son países muy poco restrictivos del narcotráfico. Todos ellos se puede negociar muy fácilmente drogas realmente muy fuertes como heroína, etc. Señor Carlos. Una consulta sobre esto. En el caso de los estados fallidos, en Estados Unidos ha tenido durante etapas crisis de ciertas drogas. Ahora están con el fentanilo, y en cuanto a la inseguridad, creo que en lo que va de este año tienen alrededor de 2 tiroteos por día. ¿En qué categoría entrarían ellos? Si en una categoría intermedia seguramente entre estos dos grupos. Por eso no he puesto a Estados Unidos en el grupo que está a la extrema izquierda, donde solamente están los países escandinavos, Suiza, algunos, no todos, de Europa Occidental, que son relativamente ejemplares en el dominio del país, en el control de actividades ilícitas. En este grupo también entrarían algunos estados autoritarios, porque son muy seguros, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, o Singapur, que son países con muy baja criminalidad, pero donde las actividades políticas están seriamente restringidas. Un curso como este, donde se debate libremente en los Emiratos Árabes Unidos, es impensable. Es decir, ahí habría que transmitir solo conocimientos técnicos y no meterse a cuestiones políticos sociales. Señor Sanabria. Por prejuicio, por cierto prejuicio, se suele decir que los estados fallidos, la causa de los estados fallidos es su pasado colonial. No sé, no conozco la historia de todos esos ejemplos, pero por lo menos parece que hubiera una relación entre un pasado más o menos colonial y el fracaso de ese estado. ¿Es así? En la realidad social todo es simplemente más complejo. Hoy en día, por ejemplo, viendo Wikipedia, se puede ver que la lista de los estados fallidos está encabezada por Yemen. La mayor parte del país y el territorio que lleva ese nombre de Yemen nunca fue colonia europea, nunca. Entonces ahí es más difícil aplicar un esquema general. La culpa la tienen los malos imperialistas, la culpa son las secuelas del colonialismo, la pervivencia del colonialismo interno, etc. Eso es, digamos, más difícil. No es posible, pero es mucho más difícil. Tomaremos rápidamente 2 ejemplos más. Somalia
Somalia es un país fallido que compite con el Yemen por el primer lugar, porque realmente Somalia, si ustedes ven cualquier mapa político actual de Somalia, van a ver que está dominado por lo menos por 3 o 4 clanes enemistados y en guerra permanente entre sí. Y una parte de Somalia, y aquí es una contestación a usted, una parte de Somalia que coincide con el territorio de la Somalilandia británica. Hasta 1960 era colonia británica, es el noroeste de la actual República de Somalia. Ahí esta región se ha separado totalmente de Somalia y ha construido hace más de 30 años un estado totalmente distinto, diferente, mucho más próspero, más ordenado que el resto de Somalia. Y esa es la parte colonial de Somalia. Porque el resto perteneció muy brevemente a Italia, y los italianos, con perdón de los posibles amigos de Italia aquí, administraron muy poco el país, no penetraron profundamente ni en la cultura ni nada. Hoy no se habla italiano. En cambio, en Somalilandia, este país muy ordenado, relativamente exitoso, el somalí, el árabe y el inglés son todavía idiomas oficiales, y la educación superior, etcétera, igual que en la India, en Somalilandia ocurre en inglés. Otro caso que nos puede mostrar la poca consistencia de la teoría del colonialismo es Siria. Seguramente ustedes han oído hablar, porque desde hace más o menos 10 años, desde el 2012, no, 11 años ya, Siria se encuentra envuelta en una guerra civil extraordinariamente sangrienta y dura. Solo en Alemania, hoy, estimado público, hay 2 millones de refugiados sirios. El país, que tenía 28 millones de habitantes, hoy tiene seguramente 18. O sea, una parte de la población siria ha huido de este conflicto armado en ese país pequeño y pobre, que también pertenece a los estados fallidos, llamado Líbano. En ese pequeñísimo país, de dimensión muy, muy pequeña, existe 1 millón de refugiados sirios. En Turquía, 3 millones. Es decir, estimado público, es un país donde realmente la gente huye apresuradamente, además sin poderse llevar nada muy serio. No se puede llevar unos refrigeradores para cruzar el Mediterráneo o algo así. La gente huye con lo opuesto, y si es que tiene tarjetas de crédito, obviamente. Siria ha sido una colonia francesa solo 20 años, de 1920 al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a 1940. Y en 20 años no se puede decir que haya realmente trastocado completamente la vida interna, la identidad, las costumbres, los tejidos sociales de Siria, porque los franceses se dedicaron sola y exclusivamente en Siria a tratar de apaciguar los muchos clanes religiosos y políticos que había enfrentados entre sí y que hoy en día están en una terrible guerra civil. Por ejemplo, alawitas, que es la familia del presidente actual, que son chiitas, contra los sunitas mayoritarios de Siria. Es un país con problemas de división de razas, religiones. Hay una población fuerte armenia, hay una población en el norte de kurdos. Los kurdos en el extremo noreste de la actual Siria han establecido, con ayuda norteamericana, prácticamente un estado separado. Es decir, y las fuerzas estatales, con ayuda muy grande y muy generosa de los rusos, han recuperado el control de la costa y de algunas ciudades del centro de Siria. Es un conflicto donde las grandes potencias intervienen. Hay tropas iraníes, norteamericanas, rusas y turcas dentro de Siria. Es decir, un país realmente
podríamos decir, fragmentado y enemistado entre sí terriblemente. Imagínense ustedes lo que va a pasar en una generación, en 30 años. La gente recuerda, por ejemplo, que han sido desplazados, que les han bombardeado la casa, es decir, se van a odiar por generaciones entre sí. Aunque el gobierno actual del señor Bashar está tratando de controlar el resto del territorio, donde todavía se mantienen fuerzas bastante fuertes. Por ejemplo, los kurdos no creo yo que cedan lo que han conquistado. No. Esos sí que son muy duros, y los kurdos, que son musulmanes, pero de una tendencia muy liberal. Por ejemplo, hay batallones de combate de mujeres sirio-kurdas, que son muy valientes, no tienen miedo a la muerte ni a las heridas. Yo, por ejemplo, jamás haría eso. En cambio, estas mujeres sirio-kurdas son realmente muy notables por su efectividad en la lucha. Por ello, yo creo que no se va a llegar, por lo menos fácilmente, a una reunificación de un territorio relativamente pequeño, ¿no? Siria es simplemente como el departamento de Santa Cruz en su absoluta totalidad, y una gran parte es el desierto, ese desierto que se extiende desde Arabia hasta el sur de Turquía. Lo habitable es muy pequeñito. Tal vez alguien quiere decir algo sobre Siria. Señor Cardoso, por favor. No estoy seguro. ¿En Siria es donde hubo el conflicto con Gaddafi? No, eso es Libia. Vamos a ver. Ese era amigo. Y una cosa más. Sí. ¿Qué dicen, no sé, los intelectuales, los que han investigado estos temas? ¿Qué es lo que se debe hacer con los estados fallidos? No hay solución, claro. No se puede, digamos, ni predecir ni pronosticar claramente qué se puede hacer. Son sociedades que han sufrido traumas divisorios, entre ellos muy grandes, y es muy difícil que una población realmente se reconcilie con aquellos que les han causado o creen que les han causado daños muy graves, muy difícil. El caso sirio junto con el yemenita son los más graves. Antes de darle la palabra otra vez al señor Cardoso, quiero simplemente informarles algo sobre Yemen. Según las Naciones Unidas, Yemen está en la situación de catástrofe humanitaria en grado gravísimo. Yemen tiene 30 millones de habitantes, es uno de los países más poblados y más pobres, el único país de la península arábica, el único que lamentablemente no tiene petróleo, y por lo tanto nunca ha tenido desarrollo comparable a Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán. Es un país extremadamente pobre, pero al mismo tiempo, como es un país montañoso, donde las nubes a veces dejaban caer agua, Yemen era llamado en la antigüedad Arabia Félix, la Arabia feliz, porque era el único rincón verde de esa enorme península. Son 2 millones de kilómetros cuadrados la superficie de la península arábiga. Y ahí en Yemen hay no es una división, sino es una tridivisión entre 3 frentes absolutamente encontrados y que se odian a muerte. Los hutitas en el norte, que son chiitas apoyados por Irán; en el centro los sunitas apoyados por Arabia Saudita; y en el extremo este un grupo que no pertenece a ninguna de las grandes líneas, pero que allí son fuertes, los ismaelitas apoyados por los Emiratos Árabes Unidos, y entre sí combaten con una ferocidad increíble. Según las Naciones Unidas, 10 millones de yemenitas despiertan cada día sin saber si van a comer ese día, sin saber. O sea, una situación realmente muy grave. Y los yemenitas, debido a que han estado casi siempre aislados del mundo, no ha habido allí
una colonización europea, salvo en el extremo del sur del país, del puerto de Aden, que ha sido británico una temporada, pero el resto de Yemen nunca ha sido colonia. Es un pueblo con muy bajos índices de educación y cultura, y por lo tanto los yemenitas, o por lo menos una parte, no saben emigrar. No son como los sirios, que han recibido una muy buena educación, así, por lo tanto ellos saben qué es Europa, dónde se puede ir, cómo podemos organizarnos para huir de esto, etc. Los yemenitas nada ahí, permanecen estáticamente en sus poblaciones. Y es una pena porque realmente, como es un país muy propio y único, sin influencias externas, tiene tesoros culturales extraordinarios. La arquitectura de barro, rascacielos hechos de barro. La capital, Sanaa, que lamentablemente han tomado los hutíes y la han destruido, para la toma no ha sido pacífica, han destruido la mitad de la ciudad, tenía el centro, uno de los centros de las ciudades más originales del mundo. Era como entrar realmente a otro universo, en ver esas regiones. Y todo eso, estimado público, hoy en llamas, en destrucción, etcétera, etcétera. Mi pregunta era, ¿los países de su alrededor, cómo llevan a cabo su geopolítica con estos países? ¿Con Yemen? Sí, ¿son todos los aíslan o? No. Arabia Saudita apoya a uno de los bandos, ¿ya? Irán, Persia, que no tiene límites con Yemen, pero que está cerca, apoya a los hutitas, ese grupo de chiitas, que los más aguerridos, los más pobres, que han tomado la capital Sanaa y que han pasado por las armas a todo el que se encontraba, digamos, en situación medio rara, homosexuales, todos los han liquidado de la forma más horrible. Toda mujer que no estaba bien vestida, es decir, tapada, etc. Es gente muy, como en Irán, muy religiosos, muy, me permiten ese juicio de valor, muy arcaicos en su pensamiento. Y esos han ocupado una gran parte de Yemen. Es decir, es una guerra brutal y los países circundantes apoyan a uno o a otro bando. Los Emiratos Árabes Unidos y Omán apoyan a los rebeldes que están en el este. Arabia Saudita a los del centro, Irán a los del norte. Los norteamericanos apoyan indirectamente a los del centro. El país está fundido para un siglo, digo yo. Señor Sanabria. Creo que hay, bueno, no estoy en el área que conozco, pero creo que hay una discusión, un debate acerca de los factores que producen o impulsan un Estado eficiente. ¿Pasa algo parecido con los estados fallidos? ¿Hay alguna serie de factores que impulsan esto? Lo digo como para más o menos ver los síntomas. Sí, vamos a entrar justamente a eso. Estimado público, según lo que he podido ver en la literatura sobre la temática, hay sobre todo 3 factores que impulsan. Eso me preocupa porque uno de ellos, hay rasgos que se parecen a los bolivianos. Hay 3 factores que impulsan que un país caiga en la calidad de Estado fallido. El primer factor es precisamente la existencia de una economía informal. El Estado, como institución burocrática, y las clases sociales altas, las empresariales, no han logrado inducir un desarrollo económico ni socialista ni capitalista que valga la pena. Es decir, son países, y el ejemplo latinoamericano más cercano es Haití, son países donde ese factor, el surgimiento gigantesco de la economía informal, ha llevado a la informalización de los otros campos sociales. La economía informal, según estos estudios, hay naturalmente, para información del señor Sanabria, estudios muy favorables acerca de la economía informal. Hernando de Soto, hace 30 años, un economista peruano,
publicó un libro absolutamente clásico que se llama El Otro Sendero, que es naturalmente decir, aparte del Sendero Luminoso, hay otro sendero en el Perú favorable. Y este es un canto a la economía informal, porque Hernando de Soto dice, los informales todos son pequeños empresarios de mentalidad capitalista. Ninguno sobreviven por su propio esfuerzo, sin que el Estado les ayude, les prescriba nada, etc. Son capitalistas en ciernes, capitalistas unipersonales, y más bien hay que fomentar la economía informal. Pero por el otro lado hay muchos estudios que dicen la informalidad en la economía atrae lamentablemente la informalidad en otros sectores de la vida social. El más grave, el desprecio del orden jurídico, o sea, el desprecio del marco legal. En la economía informal ellos se mueven por afuera de las regulaciones del Estado sobre economía, no pagan impuestos, no están registrados oficialmente, no emiten factura, etcétera, etcétera. Y esto ha llevado, según algunos estudios, a que esa actitud de desprecio frente a regulaciones se traslade a la vida, digamos, estatal, etcétera. No sé si es verdad, pero hay estudios que explican, por ejemplo, la informalidad que es casi 99% en Somalia, donde la población no hace caso de regulaciones estatales de ningún tipo. Señor García, si no me equivoco. Sí, esto me genera muchas dudas. En el sentido, por ejemplo, de que he escuchado una vez que en Somalia, creo que no sé si Somalia o Eritrea, que es vecina a Somalia, hay mucha piratería, por ejemplo. Sí. Algunos he escuchado que cuando había terminado de colapsar, no sé si en Somalia o en una parte o en un estado vecino como Eritrea, cuando había terminado de colapsar el estado, había mejorado un poco la situación. Entonces, porque ha venido a dejar de haber cierto conflicto entre, ya que el estado había terminado de colapsar, había dejado de haber cierta conflictividad y un poco de economía había mejorado. Eso me causa mucha duda, ¿no? Esa es la tesis de Soto, de que a veces es mejor cuando un Estado no logra realmente implementarse, dejar que las cosas fluyan, dejar la economía, claro que es muy ambiguo, puede ser muy contraproducente, ¿no? Pero me pregunta la gente de que el Estado, digamos, no es el único factor para que una sociedad funcione, ¿no? Claro. Hay otros factores, la economía a veces funciona por sí misma, y a veces el Estado más bien es un factor un poco perturbador, y otras veces es un factor más bien regulador. Sí. Eso no termino de entender. Por ejemplo, alguna vez he escuchado que, a ver, un ejemplo así, un poco extremo, en el siglo XVII en Estados Unidos, en lo que ahora es Pensilvania, no funcionaba un Estado. Se le había cedido un territorio a William Penn, y él, como vivía en Inglaterra, había abandonado prácticamente el gobierno del Estado, y no había propiamente un Estado, pero funcionaba bastante bien, porque eran sobre todo puritanos y cuáqueros, que eran pacifistas por su propia cultura religiosa, política, funcionaba relativamente bien sin necesidad de un Estado. Entonces, eso me genera muchas dudas, ¿no? Cómo a veces un Estado puede ser factor necesario, a veces puede ser un factor perjudicial, y cómo hay otras dinámicas contra el Estado que organizan o desorganizan la sociedad. Gracias, señor García. Y el señor García ya ha dado en el clavo, así que simplemente voy a decir con otras palabras lo mismo que él ha dicho. Toda la literatura que conozco es ambigua respecto al rol del Estado. Puede ser una gran ayuda para construir un Estado sólido, con educación, con servicios públicos que funcionen, con fuerzas armadas bien organizadas, etcétera, etcétera, pero el mismo Estado puede servir también como factor de perturbación. Y el ejemplo que ha dado García realmente nos muestra ambos casos. Somalia, como les dije, aparte de que está dividida en clanes que se combaten con tanques y con armamento pesado entre sí, la situación es muy, muy grave en Somalia. En la Somalia propiamente dicha, la situación es catastrófica
y una parte de la población, sobre todo sectores como ustedes, los jóvenes, se han dedicado a la piratería. Por la costa somalí, en el Cuerno de África, pasa una gran parte del comercio naviero internacional y sobre todo los grandes tanques petroleros que, por ejemplo, vienen del Golfo Pérsico, dan la vuelta a la península arábiga, se enfilan por el Mar Rojo, y en ese punto justamente están las bandas de estos chicos que asaltan un barco, es gente armada, y lo que hacen es simplemente, es como en la Edad Media, exigir un derecho aduanero de paso. Si el barco paga, lo dejan tranquilamente. Claro que las sumas que piden son cada vez más graves. Ahí realmente vemos que el Estado no regula nada y que no ha servido para la constitución de una sólida República de Somalia. Pero a pocos kilómetros al oeste está la parte que antiguamente se llamaba Somalilandia, y ahí el Estado severamente ha regulado las actividades comerciales, económicas y todas las otras, y lo ha hecho de manera relativamente razonable. Un Estado fuerte, no hay bandas armadas de disidentes ni criminalidad notable. Es un Estado cerrado sobre sí mismo, pero que funciona bastante bien. Somalia, estimado público, hasta 1960 habían 3 Somalias. La italiana, que era la mayor, donde está la actual capital Mogadishu, ese es el Estado absolutamente perdido. La parte británica en el medio, y en la parte occidental la Somalia francesa, que hoy ha tomado otro nombre que se llama Djibouti. Ese es un país relativamente ordenado, próspero, bajo muy fuerte influencia china en la actualidad. Igual que el país que le sigue, que usted lo ha nombrado, Eritrea, que prácticamente es un protectorado chino, con un solo partido, una cosa muy similar a la China, donde hay un cierto orden, pero es un país tan pobre, Eritrea, que tiene una tasa de emigración extremadamente alta. Entonces, señor García, usted ya lo ha dicho, el Estado puede tener ambas funciones, una constructiva y una destructiva. Señora Rivera. Estos estados fallidos, cuando se constituyen, o sea, como un Estado moderno, deseo saber si su modelo político era capitalista, o sea, democrático, abierto, o eran socialistas o comunistas con partidos únicos, como lo acaba de mencionar. En el caso de Somalia, o sea, pareciera que su gobierno, ¿no? El modelo, o sea, económico y demás, parece que fuera comunista o socialista. Mire, señora Rivera, en esta lista hay de todo. Hay países como Haití, que es un estado totalmente fallido, está gobernado por bandas juveniles armadas que se han repartido, se han parcelado el territorio de Haití totalmente. Haití es un país que se declaró independiente ya a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, desde 1804 reconocido como independiente por Francia, que era la madre patria. Y Haití nunca ha sido socialista, siempre ha sido un país sin clara definición, como la mayoría de los países. Por ejemplo, Bolivia, desde 1825 hasta hace poco, nunca era ni capitalista, ni socialista, ni nada, no tenía una definición clara, pero había probablemente una preponderancia de elementos de empresa privada, propiedad privada, etc. Así es el caso de Haití, y es un estado fallido. Tenemos los ejemplos contrarios. Somalia, desde que accedió a la independencia, se declaró socialista. Y como país socialista, nacionalizó todo lo poquísimo que había, estableció un gobierno de partido único, lo cual le cayó muy mal a un país donde había clanes familiares fuertes que naturalmente querían seguir siendo autónomos.
Todos ellos dicen que lo bueno de la colonia italiana era que era una colonia muy laxa, es decir, con una administración italiana caótica. Esta Somalia socialista de los primeros años, cometió un craso error, yo diría que ocurre en todos los regímenes de cualquier signo, pero que los socialistas no están tampoco exentos de ello. Somalia se creyó muy importante y fuerte, era un solo gobierno socialista que unía todas las regiones, y decidieron invadir Etiopía, el país vecino muy grande que estaba en guerra civil, como que está hasta ahora. Etiopía es uno de los países más grandes, más antiguos, más fuertes en términos de población del África. Decidieron invadir porque 1/3 del territorio etíope hasta hoy está habitado por tribus que hablan y que se sienten somalíes. Entonces, el Estado socialista ataca a Etiopía. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, las tropas somalíes sufren una derrota militar tras otra. Derrotas enormes. Los etíopes llegan a conquistar la mayor parte del territorio somalí. Es ahí donde Somalilandia, esa parte del noroeste, se separa del resto de Somalia y firma un tratado, digamos, semi-privado de paz con Etiopía. Hay ejemplos también, como uno de los estados fallidos más graves, uno de los casos más dramáticos, es la República Democrática del Congo. Generalmente hay que ponerle esa denominación, República Democrática, porque hay al lado otro país que se llama simplemente República del Congo. Y esta República del Congo, que está al norte del río Congo, es un país tranquilo, ordenado, pacífico y pequeño. En cambio, lo que está al sur es la enorme República Democrática del Congo, donde prácticamente cada día se cometen asesinatos, bandas armadas, sobre todo en la región oriental, que es la más rica, bandas armadas que ocupan partes del territorio, tropas ruandesas, ugandesas, etcétera, están también ahí metidas. Es decir, es un estado fallido en todo sentido. Por las dudas, recuerdo a ustedes que durante mucho tiempo sigue habiendo todavía tropas de disuasión de las Naciones Unidas que no han hecho nada por apagar el conflicto. Y Bolivia durante mucho tiempo mandó un escuadrón al Congo. De eso yo no sé qué ha pasado, porque se ha suspendido ese envío de soldados bolivianos. Tal vez alguien que sepa aquí, no sé por qué se suspendió ese envío. Por favor, señor Sanabria. Creo que, bueno, lo que ocurrió fue, se impuso la idea de respetar los asuntos internos de cada país, entonces se evitó prácticamente intervenir en los asuntos del Congo. Creo que fue eso. Puede ser. Quería preguntar, dígame. Parece, da la impresión, no conozco la historia de cada de esos países, pero da la impresión que muchos de ellos se han convertido en estados fallidos a partir de una guerra civil, por lo menos la mayoría, pero sí, hay casos en los que han ocurrido guerras civiles, pero que no han terminado con estados fallidos. Sí, también. Hay de todo. Un caso que donde ha habido una guerra civil durísima y que ha terminado con un estado bien organizado es Ruanda, el vecino inmediato de la República Democrática del Congo. Y esto es un caso digno de estudio porque es realmente un montón de aparentes incongruencias que vistas más claramente no son incongruencias. El Congo es un país enorme en extensión, ¿ya? Cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y Ruanda es un país pequeñísimo, realmente muy minúsculo. Y sin embargo, tropas ruandesas ocupan una parte sustancial del Congo. Ruanda ha tenido una guerra civil durísima entre dos grupos étnicos, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis durante mucho tiempo controlaron el gobierno central. Podríamos decir que había más gente de clase media y alta
entre los tutsis y más gente de clases subalternas entre los hutus. Los hutus por elección tomaron el poder y en un momento decidieron liquidar físicamente a los tutsis. Cuando no se puede resolver un problema, en muchos estados de este planeta todavía hay la idea de que lo mejor es deshacerse de un grupo étnico que nos molesta, que nos quita territorio, etc. En una sola semana, 1 millón de tutsis fueron asesinados por los hutus. Los tutsis, los sobrevivientes, huyeron justamente al Congo y ellos organizaron un ejército. Y ese ejército en menos de 12 meses volvió a tomar el control de Ruanda y se encuentran hasta hoy en el gobierno. Y han establecido un gobierno que tiene una política que la vamos a estudiar luego al ver la teoría de Ernest Renan sobre qué es un Estado, qué es una Estado-nación. Vamos a ver lo que ha dicho Renan, que es lo mismo que sigue el gobierno tutsi actual de Ruanda. La nación se construye, estimado público, sobre el olvido, no sobre el recuerdo de identidades, etcétera, sino sobre el olvido y el perdón. Entonces el gobierno actual, que es tutsi, hace una política de reconciliación y de olvidar esos 1 millón de víctimas. No hay procesos contra los, porque muchísimos hutus, obviamente para asesinar con machetes generalmente a 1 millón de personas, ha habido una colaboración masiva de esa etnia. Los tutsis en el gobierno actual dicen toda sociedad seria se construye en gran parte sobre el olvido de los agravios anteriores. Es mejor olvidar, cerrar los ojos, perdonar y pasar la página y dedicarse a construir el futuro. Y es un régimen relativamente estable, es uno de los países mejor organizados ahora de África, lo cual, claro, no tiene mucho que decir. Usted quería hablar. Sí, estuve, no sé si por favor en las próximas clases podríamos hacer con estos ejemplos en torno al modelo de Estado plurinacional, porque justamente en las últimas noticias, o sea, vemos, ¿no?, la aparición de grupos que hacen coros, sobre todo en regiones turísticas como Uyuni o demás, ¿no?, es decir, a las empresas que ingresan con esta cuestión turística. Ciertas comunidades están empezándose a cobrar. Ahora, digamos, podríamos decir, esto se está pareciendo a la Edad Media, pero leyendo la Constitución Política del Estado, y eso es lo que me gustaría, ¿no?, que ahondáramos. Entiendo yo que en la Asamblea Constituyente, ¿no?, o sea, sea el eje, o sea, neurálgico era justamente la tierra y el territorio para las poblaciones indígenas. Ahora, digamos, quiero ver si hay vacíos, alcances, limitaciones que no las puedo comprender, porque evidentemente no recién me estoy introduciendo a estas investigaciones, pero, o sea, me gustaría saber en perspectiva, ¿no?, si realmente, digamos, estos principios son reivindicativos, ¿no?, para los sectores indígenas y fortalecerían nuestro Estado en cuestión participativa. Por el contrario, ¿no?, precipitarían, ¿no?, una desmembración territorial, que entiendo que, por ejemplo, ¿no?, la Constitución reconoce autonomías, o sea, hay una organización territorial, hay una organización, ¿no?, de diferentes aspectos, incluidas las jurisdicciones, ¿no?, de justicia y demás, que se complementan y entrelazan. Pero una cosa es pensar, ¿no?, la estructura, o sea, de nuestro Estado como un modelo de Estado plurinacional, y otras serían las consecuencias prácticas. Entonces, lo que me preocupa es justamente estos factores prácticos que seguramente es posible que se agudicen, ¿no?, en las próximas décadas, justamente por este principio de tierra y territorio,
y qué tal si en lugar de fortalecernos, o sea, terminamos como un Estado fallido, ¿no? Que es una de mis preocupaciones. Entonces, si podríamos hacer en las próximas clases estas reflexiones en torno al modelo del Estado plurinacional y evidentemente, ¿no? lo que está en nuestra Constitución y lo que se puede dar en la realidad. Vamos a hacerlo, gracias por su sugerencia. Pero ya le adelanto que yo no poseo cualidades adivinatorias o pronósticas, para decirlo más suavemente. Entonces, yo personalmente no sirvo para hacer ese tipo de cálculos al futuro. Entonces, de forma más concreta, ¿cuál sería su opinión en torno a lo que ha ocurrido creo que es el norte, perdón, no sé si es cerca a Sudlipes, o sea, en torno a los cobros que se están haciendo para pasar el Yo soy una persona pesimista, estimada oyente, y yo presiento que la multiplicación de ese tipo de fenómenos, cobros ilegales por grupos bien organizados contra sectores que tienen algo de dinero y que no tienen otro remedio que ceder a esos casos de extorsión. Lo otro, la formación de grupos armados que empiezan de la manera más inocente. Todo el mundo siempre ha sido así. Los grupos armados irregulares siempre empiezan como policía sindical, como ahí en el Chapare, como cosas muy inofensivas, como grupos desarmados pero organizados, y luego aparecen con bastones, luego con armas blancas, luego con armas de fuego. La historia es muy similar. Por lo tanto, yo presiento que aquí podría haber un elemento que conduzca a Bolivia en el futuro a ser un Estado fallido parcialmente. Pero por otro lado, yo reconozco que las instituciones bolivianas, aunque muy corruptas y que funcionan técnicamente mal, son relativamente sólidas. Y el último factor, el más importante, la mentalidad colectiva del país. Pese a ser un país de mentalidad autoritaria, todo lo que se quiera, es un país relativamente pacífico, y eso no creo yo que cambie. Yo he vivido en algunos de estos países, estimado público, y la mentalidad de la población es muy diferente. Por ejemplo, una vez por encargo de la Friedrich Ebert Stiftung, tuve que dar una conferencia sobre medio ambiente en uno de estos países. Mejor dicho, el director de la fundación tenía que dar la conferencia. Y el director, lo que yo no sabía, oliendo la atmósfera, me dijo: es un gran honor, mejor sería que tú hables, o así te van a conocer aquí, etc. Lo que pasó es que en ese momento, estoy hablando de 1983, o sea, hace un siglo, las ideas proecológicas eran rarísimas y muy mal aceptadas en muchos países del mundo. Cuando yo empecé a hablar, realmente, y era un público, yo diría muy agradable, pero un expositor, 200 personas, esas 200 personas unánimemente me impidieron seguir con el argumento de que propagar ideas proecológicas, que es lo que quería la Fundación Alemana, impediría el desarrollo industrial de esos países. El ecologismo, estoy hablando de 1983, no de ahora. El ecologismo sería la última invención del capitalismo y del colonialismo europeos para impedir el desarrollo sano, industrial, fuerte de esos países. Entonces, los 200 tipos, a los 5 minutos de iniciada mi modesta conferencia, físicamente me impidieron hablar. Perdón, ¿en qué país? En Nigeria. Nigeria. En Lagos, la capital. En Lagos, Nigeria. Sí. Nigeria. Es el país más poblado del África, con 200 millones de habitantes, y uno de los 5 o 6 mayores exportadores de petróleo del mundo. O sea, es un país que hay que tomar en serio. Pero Nigeria, al mismo tiempo, tal vez han leído ustedes en la prensa, la mitad norte de Nigeria está asolada por grupos musulmanes violentos como Boko Haram, que se dedican a raptar a chicas. Raptan totalmente, por ejemplo, un curso de una escuela,
las convierten en amantes obligadas de los soldados o piden rescate por ellas. El norte de Nigeria está completamente sumido en un estado fallido. Creo que el señor Sanabria quería decir algo. Sí, un poquito en el ánimo de buscar comparar o hacer analogías. Sí. En estos estados fallidos da la impresión que o existen tribus realmente, vínculos tribales, no quiero decir primitivos, pero... Tribales, sí, es una palabra neutral. Tribales, o bien son grupos religiosos que igual son muy, sí. No sé, sí. premodernos, tradicionales, etc. Sí. ¿Es posible en el caso boliviano, por ejemplo, la existencia de estos grupos? O yo creo que en Bolivia eso es muy difícil, por suerte, porque nosotros no nos identificamos además violentamente con religiones, credos o con la pertenencia a un grupo geográfico. Obviamente ustedes me pueden decir, hay la resistencia a Cochala en Cochabamba y otros grupos irregulares, pero yo los calificaría de inocentes en comparación con lo que hacen grupos como Boko Haram en Nigeria o cosas similares. Son absolutamente inocentes, mal armados, mal dirigidos, además minúsculos en número. En cambio, Boko Haram tiene 5.000 hombres bajo armas. Eso ya es una cosa seria, 5.000 tipos. ¿Qué tiene que ver con la pregunta que usted ha hecho? A pesar de que a mí no me gusta ningún pronóstico para el futuro, yo creo que en América Latina es mucho más difícil que existan estados fallidos. Pese a toda la crisis permanente en la que vive Argentina hace décadas, yo creo que el país va a seguir deteriorándose, va a seguir la inflación, pero no van a llegar a desmembrarse o a estar en guerra civil armada permanente. Yo creo que va a ser un país fallido pero pacífico. En cambio, Siria, eso es lo que yo quisiera mencionar como factor, porque el señor Sanabria quiere oír sobre factores desencadenantes de un estado fallido. Para provocar a ustedes, me animaría a decir lo siguiente: con la excepción de Haití y algún otro, estos países fallidos casi todos son musulmanes. Y lamentablemente el mundo musulmán es un mundo donde las tradiciones de antes pesan muchísimo más que aquí, muchísimo más. En ese sentido, Bolivia y todos los países latinoamericanos, salvo Haití, son mucho más modernos. Nosotros pensamos racionalmente, defendemos racionalmente nuestros intereses, y cuando hay golpes de Estado o revoluciones, todas son muy tranquilas en términos comparativos con lo que ocurre en el mundo islámico. ¿Por qué? Porque la religión islámica, que permea tan severamente todo el tejido social, es una religión, el Corán, que no tiene ni una sola indicación sobre institucionalidad política. Cuando murió el profeta en 632, en ese año no había ninguna regulación de quién debía ser el sucesor. Califa es la palabra, la traducción es sucesor. ¿Y qué ha pasado con los 4 califas, los llamados justos, los que son aceptados por todos, por sunitas, chiitas, ismaelitas, alavitas, etc.? De esos 4, 3 han sido asesinados. Y eso se considera normal para suceder a un gobierno, para cambiar, no el de régimen, simplemente la jefatura. El asesinato ha sido lo más normal en el mundo musulmán, a falta de reglas establecidas para instituir Estado, gobierno, todo eso que falta en el Corán. Entonces, todos estos países, con excepción de Haití, estimado público, son países donde el Islam es muy fuerte. Y los casos que vamos a mencionar muy brevemente, a mí me interesa aquí por Libia, etc., realmente son países de creyentes. Pero eso no significa que haya que amar al prójimo, porque eso es uno de los elementos que faltan en la cultura islámica. No existe eso del amor al prójimo. Por favor, usted y el señor García.
Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha desarrollado. Milagro. Es una argumentación razonable, pero también, o sea, me gustaría hacer crítica en torno a que nuestra sociedad no debe, o sea, alejarse, o se debería profundizar una cultura de paz, porque muchas veces, o sea, se instrumentaliza la política, o sea, por ocupar espacios de poder y demás, se puede agudizar la violencia. Sí, eso es Yo, por ejemplo, soy muy crítica con las declaraciones del exministro Quintana, y además, ¿no? Pese a que él, o sea, tiene formación en seguridad y defensa, y sociología. Bueno, sí, es un sociólogo que justamente no ha investigado sobre esta temática en nuestro país. Pienso que ha sido, ¿no?, un impulsor, o sea, de incitar, por ejemplo, las milicias, ¿no?, dentro de nuestro territorio, y ese sería un factor, por ejemplo, de violencia, ¿no? Y en lugar de llegar a una resolución de conflictos con cultura de paz, ¿no? Podríamos incitar, o sea, la eliminación del otro, porque las milicias han sido instauradas, por ejemplo, en Venezuela, en su constitución política del Estado, y hoy vemos, o sea, el ascenso de la violencia altamente, sinceramente, la dimensión, o sea, es alta, comparando con la extensión territorial de México y la demografía, ¿no? La violación, o sea, a derechos humanos, el asesinato. Es increíble cómo se resuelven las cuestiones en Venezuela, y justamente en el fin de semana salió en Página 7, ¿no?, cómo desde el ascenso de Maduro hasta el presente, ¿no?, es prácticamente, pese que ahora no está saliendo de esa crisis económica, pero digamos, ese modelo, ¿no?, ha agudizado, o sea, la violencia en la sociedad. Entonces yo considero que deberíamos ser críticos muchas veces con lo que se introduce en nuestras constituciones. Yo personalmente considero que he sido poco crítica con lo que se ha estructurado en nuestra constitución, por eso no pienso en los peligros, y tendríamos que cuidarnos no solamente de ciertas normativas, sino de personajes, o sea, que también incitan a la violencia, hacer discurso el que fuera, y que podrían no solamente desestructurar nuestro Estado, sino implosionar en violencia para la eliminación del otro. Entonces, en este sentido, ¿no?, yo sería, o sea, muy crítica con este señor, y me doy cuenta, ¿no?, que a veces las personas, pese a su formación, pueden convertirse en un peligro, ¿no?, en lugar de generar una cultura de paz y propiciar, ¿no?, el bienestar del bien común. Gracias. Creo, me permito decirlo francamente, que usted exagera un poco la gravedad de la situación en Venezuela. No es la mejor del mundo, pero tampoco se están matando entre sí, tampoco la oposición no tiene un ejército armado, como tenían, por ejemplo, todos los grupos políticos alemanes antes de 1933, el Partido Comunista, el Socialdemócrata, los liberales, los cristianos, los cristianodemócratas y los fascistas, el Partido Nazi, tenían 5 ejércitos privados y muy bien armados. Se puede decir muchas cosas muy negativas sobre el régimen Chávez-Maduro, pero no es tan violento como ha habido ejemplos en Europa, en Asia y en África. No es tan violento. La violencia que hay, por ejemplo, en Siria cada día es algo muchísimo más grave. Yo no quiero disculpar el régimen venezolano, pero en América Latina en general sabemos solucionar problemas muy graves sin gran uso de violencia. Por cuestiones de, no es tan grave, por cuestiones de tiempo aquí me detengo, porque hay que ver, señora, como es un mundo muy pequeño, un planeta interconectado y de dimensiones muy reducidas, hay que verlo en su totalidad. Pero lo que doctor, pasa, yo creo que la vida humana, o sea, no vale, ¿no? O sea, claro. Y hacerle la vista gorda de elementos de violencia es como infravalorar, o sea, la vida humana. No, o sea, por ejemplo, ¿no?, pues en nuestro país yo no estoy de acuerdo que para lograr, ¿no?, ciertos aspectos, o sea, siempre se tenga que
que resolver los problemas en las calles a dinamitazos y con el riesgo de que no siempre, hacen daño a nadie. que siempre hay gente que llega a morir, así sea una persona, o sea, pienso que esa vida vale. Y por ello es que considero importante, o sea, generar una cultura de diálogo. No, eso está muy bien, claro está. Creo que el señor García quería decir algo. Sí. Con eso cerraremos la sesión de hoy. Un poco leyendo el comentario que hizo, ¿no?, sobre el influencia del Islam en Sí. las políticas de esos países. Yo creo que es un factor, ¿no? Aunque creo que no sea el único factor. Tenía un poco la duda, creo que no me habían preguntado sobre la situación de Etiopía, que no fue colonizada y creo que tiene una cierta influencia del cristianismo, ¿no? Tiene, igual que Eritrea, la mitad de la población es cristiana. Muy peculiar. Tengo un poco la duda de que sí puede haber alguna influencia en la política de esa tradición religiosa. Y por otro lado, quería hacer un comentario crítico así muy breve sobre lo que mencionó hace un momento, ¿no?, del carácter autoritario en la sociedad que hay en Bolivia, que creo que contrasta con esa economía informal, ¿no? Y hay una tendencia más bien incluso a rehuir al Estado. Creo que hay una ambivalencia en Bolivia entre una apelación al Estado, a un Estado fuerte, un deseo de un Estado fuerte, y un constante rehuir la sociedad al Estado, ¿no? Siempre se busca eludir las leyes, o ¿cómo se dice? No cumplir con las leyes, no pagar impuestos. Claro. Apretar pero no cumplir, ¿no? Sí. Es algo que Desde la época colonial. desde la colonia, ¿no? Y creo que hay mucho de herencia española allí. Es ambigua, ¿no? Porque está también la herencia del derecho romano, ¿no? Creo que no solo la herencia cristiana, sino que la herencia del derecho romano, que da mucha importancia a las leyes, pero quizá a lo largo del tiempo esa importancia de las leyes se ha hecho un poco ambiguo, ¿no? Siempre se apela a las leyes, pero en el fondo se busca rehuirlas, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores, ¿no?, religiosos, esas herencias coloniales y el derecho romano. Creo que hay gran complejidad de factores para eso. Es una relación muy compleja la latinoamericana. A pesar de que a usted no le gusta esta opinión, yo diría que esa complejidad sociopolítica, cultural en América Latina impide violencia extrema, y en cambio la relativa simplicidad de las sociedades musulmanas podría en algunos casos fomentar el uso indiscriminado de la violencia. No me imaginé yo, estimado público, que el estudiar uno solo de estos criterios iba a demandar tanto tiempo e interés de ustedes. ¿Ya? En la próxima sesión vamos a ver estos otros factores, pero si quieren puedo complementar algo sobre los estados fallidos, sobre todo la pregunta que está latente aquí, si Bolivia podría ingresar al club de los estados fallidos, que no hay que excluir completamente. Yo simplemente pienso que nunca vamos a llegar a tanto, pero siempre puede haber esa posibilidad. Con ese mensaje de esperanza los dejo hasta la próxima sesión.